Aquí, mira, este me ha gustado, por ejemplo. Lo siento por la mata y el otro cuyo apellido no recuerdo, ya que son bastante rojillos ambos, jaja. Se referían a la pieza que de repente contamos un poco el tema del informe de Santos Cerdán. ¿Lo sientes porque lo estaremos pasando mal con esto o qué? Con lo de Santos Cerdán. Claro. Y luego, pero me gustó más que los que nos vean los directos sabrán que nosotros grabamos una especie de salchichón que se va repartiendo por la semana. La pieza sobre el consejero de Mar de Galicia, que dimitió por todo el tema de Paloma Lago, la grabamos el lunes. Simplemente que estaba previsto que saliera el jueves. No solo el jueves y salió el viernes, ¿por qué? Porque apareció los Santos Cerdán y se coló antes. Pero, claro, hubo gente que tomó llegó a la conclusión de que apareció esa pieza el viernes para compensar la del jueves. O sea, como el jueves sacamos el viernes la de el consejero Alfonso Villares para compensar. Me hizo gracia porque alguno incluso lo hacía para elogiarnos, para decir, claro, lo entiendo, respeto que han querido equilibrar y tal, y digo, pues incluso para ponerlo en buen tono, como claro, para equilibrar, han hecho ayer lo de Santos Cerdán y hacen lo del consejero de... Pues nada, en fin, lo dicen con buena intención. Bueno, aquí uno dice, el PSOE de señores y ustedes a desviar la atención. A ver, un segundo, que ha tenido a los chicos bastante emocionadillos. Le pongo algunos ejemplos de los que se ha hecho estos días. Ese es el héroe del momento, que es el señor Santos Cerdán. Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo, y esta tarde o mañana, cuando hagamos el informe, convocaré una rueda de prensa y estamos todos invitados a esa rueda de prensa. Perdón, porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. 150 se le dieron en 3 sobres. Koldo, que no quiero que hables de esto que no se habla. Hablan de presuntas mordidas. Cuando dan cifras se refieren a miles de euros. El monto ascendería a más de 1 millón, pero no llegaba todo el dinero. Sí, 450.000 que te debe y a mí me debe 130 más otros 100. Y el hijo de puta Abel Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante. Me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Koldo y Ábalos hablaban de que Cerdán no les había hecho llegar algunos pagos. Si consigo 150 son para él. No, voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo. Y todo salta por los aires en 2023, justo después de esta imagen. Le he escrito a Santos, o me ves 5 minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. La mujer de Koldo habría podido ser colocada en una empresa y se menciona que Isabel Pardo de Vera habría tenido un papel determinante en algunas adjudicaciones. Esa es la de la hermana que dijo, atrévete a llamar corrupta a mi hermana. Digo por... Buenos días, vamos a decirlo en castellano antiguo. Son unos sinvergüenzas, presidente. Veremos qué es lo que pasa desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero. El que ha puesto a esas personas en esos cargos es su responsabilidad. Y una de dos, es que estoy desatado. Lo siento, pero si lo sabías, eras cómplice. Y si no lo sabías, eres incompetente. Totalmente. ¿Está? La cuestión fundamental es que cada semana esto, como tú dices, puede ir a más. El goteo puede ser un tsunami. La cuestión es que la credibilidad, ahora mismo, no tiene que engañar a los suyos. La credibilidad de este gobierno está hecha añicos. La credibilidad del presidente está muy, muy tocada. Está por los suelos. Y para analizar la respuesta tienen que asumir esa realidad. Ahora mismo, Koldo, asesor fundamental, atención, 2 secretarios de organización, que se han convertido en 3 una bomber. Y lo sabe Pedro Sánchez, y lo sabe Óscar López, y lo saben los miembros del gobierno. Por lo tanto, es evidente que hay conmoción, que hay desolación absoluta, pero el miedo y el pánico. 3 una bombers ahora mismo que han ocupado puestos muy importantes. José Luis Ábalos, cuando es nombrado secretario de organización, es nombrado secretario de organización y ministro, ha compatibilizado. Es más, he recuperado como diputado, después de su cese como ministro, cuando ya había informaciones que apuntaban a actividades no precisamente ejemplares. Y Santos Cerdán ha sido rectificado en diciembre. Es, yo creo, una selección de personal realmente y profundamente equivocada. Una auditoría para saber qué han hecho con el dinero público tus 2 secretarios de la organización últimos. Una auditoría para saber a cuántas chicas han enchufado en empresas públicas y por qué razón.
No habría que hacer, por ejemplo, se me ocurrió viendo hoy la comparecencia del presidente, una auditoría para averiguar por qué razón Pedro Sánchez es la víctima y no los tipos y tipas que pagan sus impuestos para que los colaboradores más estrechos de Sánchez se los gasten. Y sobre todo, última pregunta, Aymar, ¿no habría que hacer una auditoría para saber, después de escuchar cómo organizaban las primarias, si toda esta gente, esa gente de la cúpula, esa pandilla de cutres, se ha corrompido dentro o llegaba corrompida de casa? ¿Se han envenenado dentro o es gente que entra ya envenenada con unas intenciones muy concretas? Esas auditorías me interesan mucho. Un beso, Javoy. Más o menos. Un beso, Javoy. Un beso, chao. Diciendo más o menos que pelillos al mar. Aquí no hay elecciones y aquí no hay nada. Cuando ocurre algo como lo que ocurrió ayer y se conocen detalles como se conocieron ayer, el líder de esa formación debe marcharse y no ser candidato. Eso sí tiene vergüenza. Pero este pendejo no la tiene. Difícil explicación. Así que a Sánchez no le quedó otra en sus declaraciones que pedir perdón y decir que él fue el que exigió a Cerdán que dimitiera. Estas disculpas evidentemente no son suficientes. Y la verdad es que sorprende y mucho que él no supiera nada de estos business cuando dos de las personas más allegadas dentro de su mandato, que eran Ábalos y Cerdán, han estado involucrados en el mismo lío de corrupción, por el amor de Dios. Por otro lado, Sánchez se ha presentado un poco como víctima. A ver, cariño, las víctimas somos los ciudadanos y las ciudadanas, que somos quienes con mucho sudor entregamos nuestros impuestos y la gestión de los mismos a estos auténticos úteres y corruptos y chorizos. O sea, por favor. Lo más preocupante de todo esto es el panorama que queda para la izquierda de nuestro país. ¿Qué votamos las próximas elecciones? Es que no te puedo dar una respuesta. Eso es así. Lleva 7 años gobernando este tipo, que aunque no es una eminencia, pues sus cositas también se las ha sudado. Que si el COVID, que si el volcán de La Palma, que si las guerras, que si los apagones. Y bueno, pues ahí estaba el tío, un poco por demérito, porque era la opción menos mala. O sea, también enviar este mensaje a la ciudadanía es un poco fuerte, ¿no? O sea, yo que tengo que estar como con el cuello tieso, hago una cosa mal en el curro, no tengo mi certificado digital, o cualquier obligación en general, tiene una penalización de roja directa, de irme al paro, de buscarme la vida, de multa o de lo que sea, y esta peña es que también, claro. En fin, ¿ahora qué? Pues ahora estamos en un momento bastante jodido, os lo digo así con estas palabras. Esta ausencia de referentes de izquierda en un momento extremadamente delicado en el que estamos viviendo un auge de extrema derecha. Nada más que ver esas protestas ahí encerrados con el aguilucho, el brazo pidiendo el taxi, por el amor de Dios. Y encima es que esa peña está como un poco con el gesto heroico. Estamos de verdad en un grave problema contra el Estado, que están poniendo en peligro situaciones que pueden afectar a nuestro estado de bienestar, a nuestro estado democrático y a nuestros derechos. Qué panorama, ¿no? Porque es que le voy a decir una cosa, ¿eh? Me ha parecido, o digamos que me ha sorprendido y o nos puedes tú decir hasta qué punto es grave la situación en la que estamos para que los medios más pro gobierno no hayan mencionado nada de ya, es que el gobierno anterior, mire de dónde le venía, porque es que también ahí nadie dijo nada de que dimitiera. Tal. Me extraña mucho o me sorprende que nadie haya dicho nada de esto. Bueno, igual me habla de la gravedad del asunto, desde luego. Sí, tengo que decir que gran parte del argumentario de izquierdas ha sido el poner de manifiesto el tema de se ha rajoizado, o sea, igualarlo con Rajoy y en algunos casos como Alan Barroso o tal, decir no ha llegado tanto como Rajoy. Al final digo esta frase. El recuerdo que Pedro Sánchez deje anida en muchos votantes la incómoda sensación de que el sanchismo ha sido un fraude. Se decía el señor Alsina, pero por ejemplo el Gran Wyoming, que no hizo programa el jueves, cosa que se echó mucho en falta, que era cuando yo creo que no daba tiempo porque ocurrió todo demasiado rápido. Hoy sí, aunque dedicó gran parte del programa a este tema, pero sí podemos asumir que gran parte del argumento era equiparar, ¿no? De hecho, ponía las caras de Coldo, el señor Coldo, el señor Santos y el señor Ábalos, y al lado las caras de Correa y de... Luego le pongo algún fragmento de lo que ha hecho Intermedio hoy. Pero sí, de hecho, no lo he puesto, pero Inés Hernán empezó diciendo que el PP no tiene ninguna legitimidad porque ellos son mucho peros en corrupción y tienen Amazon. Y una cosa que de Wyoming, para antes con Pedro Sánchez, es, bueno, vale, el PP es la primera división, pero vosotros también tenéis cantera. Pero partiendo de la premisa de que la primera división es la de los gigantes, la de la derecha. Yo creo que no se puede entrar ya en la comparativa o lo que sea. Cuando salió ese PP de Mariano Rajoy que no dimitió, y yo creo que fue un error esa no dimisión, porque creo que hubiera cambiado mucho la situación si hubiera dimitido, en favor, quiero decir, del Partido Popular o de Ciudadanos, mejor dicho en este caso.
pero veníamos de una época de muchísima corrupción. Y cuando se viene de ese momento tan gordo, el PSOE aparece como el adalid de la anticorrupción. Hemos visto lo que han hecho y nosotros no vamos a hacer esto. Para mí, una situación así, ¿qué quiere que le diga? Me resulta mucho más grave, porque venimos de lo que venimos de algo muy flagrante, muy gordo, y es como que te venden una moto para hacer algo que yo no sé si lo supera realmente, pero que me parece terrible y enorme y bochornoso. La verdad que es lo que están diciendo. Se ha perdido la credibilidad de este gobierno y quedan 2 años todavía. ¿Con qué legitimidad gobierna este gobierno los 2 próximos años? A mí me parece demencial, sinceramente demencial, pero nos lo vamos a tragar, porque no nos queda otra y por eso somos españoles. Es lo que hay. Hay una parte que se debate un poco, que es la que tiene que ver con el hasta qué punto es importante o no es responsable cuando tú das la cara por un dirigente, ¿no? Porque hay una parte de responsabilidad, que es la parte de responsabilidad que tiene que ver con el cuando tú nombras a alguien, y otra cuando después de nombrarlo le reivindicas, ¿no? Están sacando mucho las palabras de miembros del gobierno apoyando Así empezaba el vídeo que pusimos el jueves. Las mentiras, afortunadamente, suelen tener las patas muy cortas, aunque en el camino suframos mucho por acusaciones de este tipo, ¿no? De personas honradas donde nos quieran meter en este fango en el que no estamos. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Sí, hombre, fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, confianza. Mira, amigo Félix, por ejemplo. A cambio de adjudicaciones pactadas. Santos Cerdán es una persona, para usted, honesta, pondría la mano en el fuego por él. Sí. Con toda claridad, lo que hoy se ha filtrado en un medio de comunicación puede ser cierto al 100% o puede ser falso al 100%. Bueno, pues ya solo esto ya supone poner en entredicho la honorabilidad de una persona. Me preocupa, por ejemplo, esto que hemos visto en las últimas horas, etcétera. Y eso es preocupante, que no es veraz. ¿De Santos Cerdán? Es una hipótesis que no contemplo. Tengo confianza en Santos Cerdán, le conozco y insisto. Pues claro, hay una parte de dudas, no sé si tengo por aquí a la ministra, a la vicepresidenta y actualmente vicesecretaria, porque también dijo declaraciones de este estilo, tanto el señor Pachi López como la señora Montero. Claro, cuando tú dices pongo la mano en el fuego por esta persona, luego, bueno, me equivoqué, me engañó. Ya, bueno, pero quiero decir, supuestamente si tú avalas a una persona, quiero decir, si yo avalo en el banco a alguien y luego ese señor no tiene fondos, me hacen pagar a mí por haber hecho ese aval, ¿no? Quiero decir... Sobre todo, aquí la importancia es desde la posición que estás haciendo ese aval. Tú lo estás haciendo desde la posición del máximo responsable, del jefe, el director. Tienes la máxima responsabilidad. Y encima, creo que lo que hace este caso especialmente grave es que hablamos de personas muy próximas a él. No hablamos de un partido que le han pillado robando unas gallinas en el ayuntamiento de Villaconejos. No, es que esto es gente que de entera confianza y que todos los conocían. Entonces, aquí ya entra la duda. O estabas en el ajo tú también, o eres más incompetente de lo que pensábamos. Y esto es muy duro. Y ya sabemos todos que los políticos nos mienten y nos engañan, etcétera, etcétera. Vale, lo que diga uno. Pero en este caso concreto, queda tan dañadísima la credibilidad de tanto del presidente como fíjese, aparece Zapatero también y es que echa por la borda absolutamente todo. Al final lo único que transmite es absoluta desconfianza. En esta situación estamos. Es terrible. Ha habido un chascarrillo que ocurrió, pero que en el fondo es quizá una cosa bastante inofensiva, pero si lo comento. El diario El País, del que luego hablaremos un poquito más, está de cambio, ha entrado un nuevo director, pero la redactora jefe de política se llama doña Inma Carretero y se ha hecho muy popular por, digamos, los programas de radio. Usted sabe que ahora se emiten en directo muchas veces, ¿no? Claro,
aunque se emiten en directo, cuando se van a publicidad, se supone que no se está grabando. O sea, los que estén viéndolo online en YouTube y tal, se va a negro o a lo que tengan como carta de ajuste y no se ve nada. Pero, claro, ocurrió. Lo malo que tiene es que tú eres una redactora, en este caso una redactora jefa de política de Diario El País, te pregunta algo el señor Aimar Bretos y no sabes si te está preguntando porque está en antena, te está preguntando porque a modo de curiosidad dice, oye, ¿cómo va esto? Claro, por lo que pasó, deducimos que Doña Carretero pensó que Bretoso estaba preguntando a Petit Comité y respondió como si estuviera hablando a Petit Comité, pero no, estaba preguntando en antena. Y fue algo que tampoco es que sea muy grave, casi más grave que es la reacción, que es lo que hizo que todo el mundo se diera cuenta. Si no, a lo mejor no hubiera llamado la atención. Esto ocurre la noche del miércoles al jueves, que es cuando sale el informe, y entonces todavía no ha salido. Se sabe que va a salir, y entonces están, oye, ese informe, ¿cuándo está? Recuerda que no va a llegar a las manos de toda la gente hasta el mediodía del día siguiente. Pero ya había muchos nervios con ese tema, y es lo que le pregunta el señor Bretos a la señora Inma Carretero, pero atento a la reacción. Hora 25. Colabora Diputación Foral de Vizcaya. Cadena SER. El poder de la conversación. ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando es a la fuente. Acabemos lo que está pasando. La señora Inma Carretero, que no sabe que está en antena, ha pensado que se está preguntando. Es decir, acaban de volver a la publicidad. Al señor Beto se le ha ocurrido preguntar a saco directamente, no en plan, aquí estamos. Porque le ha hecho gracia para darle una. Es decir, Inma, ¿qué sabemos de esto? Y por culpa de ser tan cercano, la otra ha pensado que se está preguntando a Petit Comité. Y dice, me estoy aquí hablando con María Jesús Montero, que no tiene por qué ser malo que una periodista esté en la línea directa con la vicesecretaria del PSOE, pero a lo mejor no suele ser bueno detallar tus fuentes de manera tan clara. Hasta que he dicho, y Pedro anda, y claro, se ha dado cuenta. Bretos, porque no es habitual referirte al presidente del gobierno en el libro de estilo de la SER por su nombre de pila, y es lo que le hace. Pero, ¿cómo reaccionará nuestra protagonista ante...? ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando es a la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiero decir. ¿No? ¿Perdón? Inma, Carretero. Inma, ¿estás por ahí? Venga. Yo creo que perdón, que hay grandes conciertos, ¿no? Yo creo que a mí me recuerda lo que pasaba en el caso de los... ¿Qué le parece? Me gusta la tertuliana que se da cuenta y se mete ya, esto es como lo sé, porque vamos a intentar avanzar. No, porque me da la impresión de que a la señora Carretero le ha dado un jamacuco en ese momento, se ha quedado la pobre en shock y no ha podido seguir. Ahora bien, mal asunto, aquí hay que echarle morro. Quiero decir, si yo pongamos que yo tuviera línea directa con Óscar Puente y no sé qué está, y digo, pues háblame aquí con Óscar y me está diciendo tal, y me dice, Óscar Puente, ¿verdad? Estamos en la antena. Sí, Óscar Puente, que no me está comentando. Y tienes que tirar para adelante, por el morro. Y yo esos 7 segundos de silencio son letales. Es la muestra de que yo creo que pronto está diciendo, ¿qué hago en todo y qué hago ahora? Pero claro, efectivamente es lo que usted dice. Si no sigue, ya se nota que se ha equivocado y que no lo sabía. ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando es a la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiero decir. ¿No? ¿Perdón? ¿Perdón? Inma, Carretero. Inma, ¿estás por ahí? Venga. Yo creo que perdón, que hay grandes... Y se mete otra redactora. Con el gran desconcierto, porque que salen con más reflejos que ella. Es el viejo... En otro tiempo hubiera sido el... Hay interferencia. No te oigo bien. Es que son como 7 segundos de puro silencio. O sea, yo me encantaría verle la cara en ese momento, porque claro, no está allí con ellos. ¿O sí? No creo, ¿no? Supongo que no creo que sea tan descarado que esté al lado. Ya sería más ofensivo. Voy a suponer que estaba uno en una reacción y otro estaría haciendo el país o algo así. Horrible, ¿verdad? Pero demuestra un poco, de verdad la situación en la que estamos tan
tan tremenda, ¿eh? Se está yendo esto de las manos en todos sitios. Está siendo horrible. Hubo una muy buena de eso le pasó una vez a De la Morena, que no sabía de... No sé si acuerdo. Era un chascarrillo muy famoso que estaba conectando y también entró De la Morena y no sabía que estaba en antena. Entonces no estaba ese día haciendo el programa en directo, tipo que se conecta tal. Y dice, bueno, conectamos con José Ramón De la Morena tal. Chico, ¿por qué cojones me...? Entonces... Y la reacción de otro fue decir, parece que no conseguimos contactar con él. Y digo, sí, habéis contactado muy bien. Toda España le ha escuchado decir, ¿por qué cojones le habéis llamado? Cuando les conoces de verdad, ¿no? Cuando ves a ver, que de la Morena ya le habíamos oído decir tacos y cabrearse y todo eso, pero cuando ya hemos hablado, cuando hemos oído al JJ Santos de turno, siempre tan buenazo, pues soltar esos tacos y cabrearse, esos momentos, es como siempre digo, como cuando le quitan al Mickey de Disneyland la careta y dicen, no puede ser, es un ser humano. Es el Mickey de South Park, ¿no? Sí. Mira, también tenemos ahí el... Confianza total en Cerdán. Toda, de este comité director. Mandemos y lancemos un mensaje de solidaridad con nuestro compañero Santos Cerdán, el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Este partido tiene a un extraordinario secretario de organización. Tiene a Santos Cerdán, un hombre absolutamente comprometido con el avance de España. Tiene todos mis votos y creo que el reconocimiento también unánime del conjunto del partido. No es por nada, pero ¿usted recuerda un cómic de... mira, tenía una idea, ya es suficiente. ¿Usted recuerda un cómic llamado Corrupción a mogollón de Ibáñez? Sí. Si usted lo recuerda, recordará que sale un personaje muy brevemente llamado Antonio Asunción, el ministro de Interior, que dice, me juego la mano derecha a que Rulfián es inocente. Es una parodia de Antonio Asunción, que era el ministro de Interior, que dimitió cuando Roldán tomó las de Villadiego, porque entendió que cuando tú avalas a una persona tienes que dimitir. Igual que un ministro de Economía llamado Carlos Olchaga tuvo que dimitir cuando Mariano Rubio entra en prisión, porque era otra época en la que se entendía que cuando ocurren estas cosas, pues el que ha nombrado a alguien tiene que dimitir. Bien es cierto que por esa regla de tres Rajoy tendría que haber dimitido porque él nombró a Bárcenas, pero ya empezábamos con una nueva moda en ese campo. ¿Sabe usted lo que la sensación que tengo aquí? Y es que hay demasiadas caras visibles o importantes o poderosos del Partido Socialista, tanto de los que están en el gobierno actual como que ya han estado, que han hecho pública esa defensa a Santos Cerdán. Y eso es lo grave. Es decir, que ha habido muchísima gente de alta, pues como digo, de alta posición dentro del partido. Entonces, al final, ¿quién te queda? ¿Hay alguno que haya dicho, bueno, hay que ser prudente y tal? ¿Lo ha dicho alguno? Es que yo creo que no. Claro, les han preguntado a todos y todos en ese momento es hacia adelante a lo bestia. Se han caído con todo el equipo porque yo no entiendo muy bien la situación. Digo, sí es evidente que iba a salir algo. Si cuando están empezando a salir las cosas también, es que incluso cuando han empezado a salir los informes, Zapatero, no, yo confío tal, pero si es que sabes lo que va a terminar saliendo. A ver, podría ser una muestra perfecta de que no lo sabían qué estaba pasando por detrás, pero no sé. Lo único que demuestra... La pregunta es, ¿de qué vale dar la mano, poner la mano en el fuego por alguien, si cuando se descubre que te has equivocado, no te vas? Es decir, si estás, entre comillas, si yo estoy... Vamos a ver, si yo me dicen, estoy afiliado a un sindicato, y me dicen, oye, ¿a quién contratamos para hacer esta campaña? Yo, oye, coged a este, que le conozco yo, es de confianza y lo va a hacer bien. Y resulta que ese señor lo hace fatal y se dedica a robar dinero al sindicato. Mira, bueno, pues se va a él, le demandamos y al que lo nombró, puerta, porque entiende que usted le avaló. Es la parte que me llama la atención, que nadie se plantea. Por desgracia, es que las dimisiones son la excepción en este país. O sea, no se suelen producir. Quiero decir que tenemos un mogollón de casos en este país, en la política española, de casos de donde dije Diego, y en casos tan flagrantes como este que hay una cosa curiosa, que es que de momento el cargo de secretario de organización no ha sido cubierto. Entonces han nombrado a una especie de gestora de 4 tipos que lo va a reemplazar, y entre los 4 tipos hay una que era muy de confianza de Cerdán, así lo contaban en el intermedio. Comité Federal del mes de julio, por un equipo de transición formado por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la secretaria de Trabajo, Montse Mínguez, el secretario de Acción Democrática, Borja Cabezón, y la gerente del partido, Ana María Fuentes. Esta, Ana María Fuentes, es la que más despierta suspicacias. ¿Y por qué despierta suspicacias? Porque es una gerente a la que nombró el señor Cerdán y que en el último congreso del PSOE, en el que Cerdán fue, digamos, ratificado, le dedicó unas bonitas palabras a ella.
Gerente Ana, de una... Hace un ratito. Quiero dar las gracias a nuestra gerente Ana, de una eficiente gestión financiera. En estos 3 años hemos reducido la deuda de 20 millones que teníamos en el año 2021 a 8,6 millones de euros en el año 2024. Una vez más, gestión y partido. No sé si se mejoraba en este momento. Le digo una cosa, en la situación en la que estamos, da igual. Es que aunque no tuviera ningún tipo de relación, yo ahora mismo es que ya no me creo nada. Se lo digo en serio, yo ahora mismo es que no tiene ningún tipo de legitimidad. No, vamos a hacer una auditoría y con estas personas que... A mí ahora mismo me da igual que sea, no sé, el hermano gemelo de Santos Cerdán el que esté metido ahí, que alguien que no ha hablado con él en su vida. Se lo digo en serio, me da exactamente igual. Mientras sea una persona del partido, pues es que me da igual. O sea, que total... Bueno, esto sí, esto va a llenar noticias y tal, y van a sacar enlaces o lo que sea, pero francamente a mí me da exactamente igual, sinceramente. Sí, qué vergüenza. ¿Cómo reacciona usted al partido que le paga el sueldo? Desde luego ya no se puede Sí, de verdad, ya no nos van a pagar ya más el canal, joder, de verdad, estamos que no sé qué vamos a hacer ya. ¿Qué le parece de todos modos la parte que tiene que ver con, cómo decirlo, si nos creemos el informe que dice que desde hace 11 años esta gente estaba cobrando comisiones, claro, nos obliga a formatear unas cuantas cosas, porque quiere decir que a lo mejor don Pedro Sánchez puso la moción de censura con la mejor voluntad, pero tenía en su entorno gente que igual no estaba pensando en la regeneración precisamente cuando se subió al barco de don Pedro Sánchez, sino que llegara a su parte. Acuérdese usted cuando se detuvo a Koldo García, el primero que cae de este grupo, esto decía el señor Ábalos. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo me tienen que vincular, mejor dicho. ¿Está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata? Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero lo que es, no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información. Algo de información parece que sí que tenía, ¿eh? Por cierto, hoy le han expulsado del PSOE. Es sorprendente la rapidez que han ido, han esperado hasta que se lo de Cerdán para expulsar a Ábalos. A Cerdán no le pueden expulsar porque se ha ido él antes, se ha dado baja el primero. Pero que hayan actuado tan tarde, ¿ves otra muestra más de lo mal que se hacen las cosas? ¿Ha hecho falta que salga todo lo de Santos Cerdán para expulsar a Ábalos? Quiero decir, ¿no había muestras suficientes antes para haberlo hecho? O sea, han intentado dar como un golpe de efecto que a mi juicio llega muy tarde. Ya llega tarde. Y expulsar a este hombre ahora... Sí, es un diputado, porque no le pueden quitar el acta. Ya. Sí. Pero para mí es algo simbólico que, vamos, tiene un efecto nulo en este caso. Hay gente que ha criticado mucho la rueda de prensa del presidente. Usted no la vio, pero le criticaron mucho porque decían que estaba muy maquillado y tonterías de ese tipo. Sí. Pero lo que más le critican es lo de que... Bueno, es verdad que pasa que se haya marcado una raya aquí. Yo es que sé poco de maquillaje, pero como para parecer más demacrado y tal. Pero la parte que más me ha llamado la atención es que criticaban que la rueda de prensa, las preguntas fueron muy poco duras. Y eso que, aunque la segunda pregunta fue si iba a dimitir, pero que querían como que hubiera más sangre, más de usted que ha avalado a esto, y usted de verdad no sabía nada, y usted tal. Y entonces hubo un poco de escepticismo porque solo preguntó a 6 medios. Y de hecho estaba ahí en la rueda de prensa Katie Garat, que es de Objective, que es uno de los medios que ha sacado cosas de este asunto, aunque también que ha sido muy atacado por el gobierno, y decía que ya no había aquí las ruedas de prensa porque total, nunca daban la palabra a ella, siempre daban la palabra como a los otros. No sé si lo tengo por aquí, mira, aquí lo tengo. Así se quejaba, naturalmente, de una cadena siempre objetiva como es Telemadrid. La libertad de prensa es la gran perjudicada y la primera víctima que hemos visto a lo largo del último año. En Moncloa ya no hay ruedas de prensa libres, tengámoslo claro. En Televisión Española ya no hay tertulias libres, no las hay. Yo creo que no hay que estar ni en Televisión Española, ni hay que estar en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, ni hay que estar en las ruedas... Bueno, hoy he ido a la rueda de prensa del Partido Socialista porque me parecía un día histórico, porque Sánchez no visita la sala de prensa del Partido Socialista desde hace 7 años, desde mayo de 2018, un mes antes de presentar la moción de censura. Dicho esto, no hay libertad, porque el presidente del gobierno
Considera que nosotros no somos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque informamos sobre la verdad de lo que acontece en el Ejecutivo. No hacemos propaganda. Esto es subirse ya a un carro que no es necesario. Quiero decir, es evidente que es una rueda de prensa, que no es una rueda de prensa real. Es un intento desesperado por lavar la cara lo más posible que pueda. Pero que no nos lo pinten como esto, porque ya hemos... ¿cómo olvidar aquellas ruedas de prensa hechas en una pantalla? ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, también le digo una cosa. Si fuera honesto Pedro Sánchez en este caso, antes de hacer esa pantomima de rueda de prensa, yo casi prefiero que salga en una pantalla directamente y que no conceda preguntas. Porque total... Bueno, pues fíjese, un medio que generalmente suele ser un programa, mejor dicho, suele ser muy bien queda, que es Espejo Público, muy poco de meterse en guerras mediáticas, entró en este tema y quiso identificar quiénes eran los medios que habían preguntado, cosa que no le pegaba hacer. Es verdad que no llegó al nivel de alvisista de sacar sus caras, pero casi. Santos Cerdán es el vértice de esta cúpula, es decir, es el que decide por qué analizar esa rueda de prensa. Miquel, ¿si te parece? Vamos a analizarlo con todo lujo de detalles, Tony, y vamos a ver exactamente todos los detalles. Pedro Sánchez llevaba sin aparecer, sin comparecer ante la prensa, en silencio, callado 44 días de silencio, de desaparición. La última vez que lo vimos fue el 28 de abril, con el apagón que afectó a todos los españoles. En aquel momento compareció en el Palacio de la Moncloa como presidente del gobierno y ayer, como tú apuntabas, lo hizo en Ferraz como secretario del PSOE. Lo de ayer, lo de la rueda de prensa, atención, ¿cuánto duró? Exactamente 22 minutos y 46 segundos. Esa fue la duración en total. Pero vamos por partes. Primero, su discurso. Solo habla Pedro Sánchez. Su discurso duró 4 minutos y 24 segundos. Discurso cerrado. Pregunta, datos. ¿Qué es lo que sucedió en este levantar la mano? Lo están viendo justo en este momento. Los que terminan preguntando son 6 exactamente. 6 de estos periodistas. Manos levantadas, pero hay algunas que curiosamente no se levantan. Primer turno de palabra. Nos vamos a fijar en una periodista, en una mano que no está levantada. Su intención no era preguntar igual de las primeras, pero qué curioso, le dan el turno de palabra y ella ejecuta la primera pregunta. Esta periodista es una periodista de la agencia EFE. La agencia EFE sabes que es propiedad del Estado. Es como si fuera la televisión española a nivel de agencias. La dirige Miguel Ángel Oliver, que antes era presentador en 4. La rueda de prensa sigue después de esta primera pregunta de la agencia EFE. Ella fue la primera, pero luego los afortunados, curiosamente, fueron estos medios. Primero, como hemos dicho, EFE. Le sigue Diario.es, seguido de Infolibre, El Español, El Plural, Independiente. Estos fueron los afortunados. Serán los 4 medios que sacaron. EFE es del Estado, el Diario.es es el del señor Ignacio Escolar, que tiene una línea que podemos considerar favorable al gobierno, el de Infolibre es de don Jesús Maraña, que tiene una línea que podemos considerar favorable al gobierno, el Español es el del señor Pedro J. Ramírez, que no es el más, digamos, cercano al gobierno, aunque es verdad que el Pedro J. de ahora no es el Pedro J. de antaño, pero yo lo vinculo porque veo en la imagen, aunque aquí se ve un borrón, que es Garea. Fernando Garea es un periodista progresista, se puede considerar cercano al Partido Socialista. Ahora bien, muy prestigioso. Es como si fuera, digamos, que Garea es al PSOE lo que Alsina al PP. No es alguien, digamos, que se cuadre ante un partido. Pero bueno, se puede considerar que es alguien cercano al gobierno. Y luego el Plural.com, que no lo considero un periódico, pero bueno, es otra historia. Bueno, el Plural.com es al PSOE lo que Gaceta es a Vox o lo que el Diario Red es a Podemos, que es ese tipo de medios. Claro. ¿Dónde están las preguntas de todos los otros medios? Bueno, ¿qué opina este reportaje pues, que hace esto? Mira, que es más cerca. A ver, es una realidad que creo que viene bien sacar a la palestra, la verdad. Yo incluso voy más allá. Fíjese que no hay preguntas tampoco ni de medios de Prisa, de la SER o cualquier cosa. Yo creo que les hemos quedado, ¿eh? Yo creo que a la SER o a la Sexta les habremos quedado. Pero entiéndame, en una situación como esta, la SER, por muy pro gobierno que sea, lo que quiere es sacar la pregunta, sacar el supertitular
y aquí no va a ir con dudas. Va a ir a hacer la pregunta más dura la que pueda filtración hacer. de la UCO lo sacó la SER antes que otros medios. Nos lo han callado. Dijeron, si esto está, lo tenemos que sacar. No vamos a quedar como... Y antes que El Mundo o otro lo sacó la SER y El Diario. Tenga usted en cuenta que las aspiraciones de un medio como la SER son muy distintas a los de estos otros medios que, fíjese, son más pequeños y no tienen esas aspiraciones de vender todos los periódicos o conseguir los mayores clics del mundo, que es lo que la SER en este caso podía haber obtenido. Los medios a los que preguntan son todos medios, como decimos, muy de su línea y además ninguno es un medio que aspire a ser el primer medio de España en cuanto a ideología de izquierdas. Usted ha recordado algo que me divierte porque es interesante. Ha recordado algo que merece la pena recordar, que es el tema de Rajoy y el caso Bárcenas. Como sabe usted, Rajoy cometió unos mayores errores de comunicación, que es que él primero no quiso dar ninguna declaración porque dijo, no, primero hablaré ante la Junta Directiva, algo parecido a lo que ha pasado hoy. Hoy Pedro Sánchez ha hecho una intervención en el Comité Federal del PSOE y una parte, al final, él ha vuelto a dar la cara públicamente. Rajoy se pensó que una reunión de la Junta Directiva del PP, si permitía que hubiera periodistas en la sala de espera que vieran su discurso, se vería como un gesto de transparencia, y lo que consiguió fue todo lo contrario, porque como se había negado a hacer lo que hizo Sánchez el pasado jueves, que es dar una rueda de prensa de él, que la primera vez que Rajoy hablara del caso Bárcenas fuera a puerta cerrada, algo que él pensó que quedaría genial, no, y como señal de transparencia que se vea en plasma, destrozó su imagen, porque lo que quedó es, el presidente que no da ruedas de prensa y aparece en plasma. Es uno de los mayores errores de su vida. Y fíjate que en su mente era, qué buena señal voy a quedar, dejo que se vea en directo mi discurso dentro de la Junta Directiva, bien protegido, claro, porque no está respondiendo a periodistas, está hablando ante sus gentes, y quedó fatal. Pero luego hizo otra cosa que sigue una rueda de prensa, que es cuando sale Luis Sefuerte. Cuando sale Luis Sefuerte, convoca una rueda de prensa a la que van todos los medios. Entonces, como hay muy poco tiempo y dicen, solo pueden haber 2 preguntas, se ponen de acuerdo todos los periodistas, digo, vale, pregunta al Mundo, que el Mundo es el que ha sacado lo de Luis Sefuerte. Esteban Urrestieta, Eduardo Inda, los villajerianos son los que habían conseguido el WhatsApp, que probablemente se lo dio el propio Bárcenas. Bueno, Luis Sefuerte. Entonces dicen, bueno, pues pregunta la del Mundo. Y para sorpresa de todos, después que le digan a la jefa de prensa, oye, que nos hemos puesto de acuerdo los periodistas, que pregunta del Mundo, la jefa de prensa de Rajoy dice, bueno, a ver, primera pregunta del ABC. Y segunda pregunta, F. Que F en ese momento, F era, y ya están las más preguntas. Con lo cual, fue que la pregunta de la ABC fue, señor Rajoy, ¿usted se siente víctima de un chantaje? No, a mí no me chantajea Bárcenas, tal. Ese fue el tema. Y eso mosqueó bastante y, de hecho, se dijeron cosas feillas en su momento los de la ABC y los del Mundo. Tengo aquí algo. Como abogado, le da de que la nueva ofensa señalar que ha sido planificado Gómez. Recuerdo una cosa, que es que en ese momento el abogado de Bárcenas, Gómez de Liaño, era un hombre del Mundo. De Liaño, como abogado, le da al Mundo unas ventajas sobre otros medios que no van a tener otros. Gómez de Liaño es un abogado próximo al Mundo. A mí no me gustaría, Javier, que leyera que no es próximo. Pero Gómez de Liaño, cuando el Mundo saca Orbit, es el primero que aparece como el socio de Orbit. Pero en medio de esta situación. Bla. Sí, pero no se puede decir que el Mundo, evidentemente, no estará muy contento con el periódico El Mundo estos días, se lo ha dado a la ABC porque es más amigo suyo. Sí, pero no se puede decir un titular amaña. Es que es así. Pero si yo estoy de acuerdo, pero no se puede decir amaña. Es que el titular del Mundo fue Rajoy amaña la rueda de prensa con el ABC. Una rueda de prensa. La palabra amaña es muy fuerte. Quita la palabra amaña. El presidente del gobierno se fía más de Bioito Ruido que de Pedro J. Lógico, hombre, normal. Pasaría lo mismo. No puede ser tampoco es que un periódico, aunque yo haya trabajado en él 11 años, es que tiene lo que es la exclusiva en la información de Bárcenas y que además tenga la exclusiva de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Yo creo que también, oye, el ABC tiene derecho también a preguntar. La redactora del Mundo que cubrió ayer nuestra corresponsal en Moncloa reflejó con todo detalle lo que sucedió y su versión coincide con la de prácticamente todos los demás medios que estaban allí acreditados, con la excepción de uno. Es decir, que más bien aquí hay 2 versiones de lo sucedido ayer en la rueda de prensa de la Moncloa, una avalada por todos los periodistas menos uno, y otra avalada por un periodista y su medio. Hemos leído que el gobierno ha amañado
con ABC las preguntas a Rajoy sobre el caso Bárcenas. Mira, pues miente, es absolutamente falso. Nosotros no hemos amañado absolutamente nada. Es decir, aquí el único amaño que hay es el del Mundo con Bárcenas. Lo digo hoy y lo repetiré hasta la sociedad. Es decir, el único que se sienta con un señor que es un delincuente, que tiene que está en la cárcel y que está chantajeando constantemente al Estado a través del gobierno y de miembros del gobierno, es el señor Bárcenas, y el que hace pactos con él hasta el punto de que el señor Gómez de Liaño, después de dejarlo Miguel Bajo y sus socios al señor Bárcenas, es otro periódico, no es ABC. ABC está haciendo la información normal. Te estás refiriendo hoy a la portada, por ejemplo, del diario ABC. Has tenido una dura polémica en las últimas horas con su director, con Víctor Rubido, y el ABC dice además en primera página: no cree ABC ni al chantajista ni a su altavoz, y os señala como altavoz. Yo no he tenido ninguna polémica con ningún director de ningún otro medio. Es significativo que algunas de las cosas que la prensa gubernamental de hoy está diciendo del director del Mundo, del señor Bárcenas y del abogado Gómez de Liaño son las mismas palabras que utilizaba la prensa felipista para referirse al Mundo, a su director, también a Gómez de Liaño. Bárcenas, el arrepentido, se quiere ahora presentar en su nueva dinámica. Lo de los papeles tendrá que dilucidarlo la justicia. El señor Bárcenas, hay una cosa que se quiere ahora presentar en su nueva dinámica como Fray Bárcenas, el arrepentido, porque en un momento determinado habló con Pedro J, San Pedro J, el Redentor, y ya se le iluminó y dijo: y voy a colaborar con la justicia. La estrategia trazada. Volviendo a ver esto, me da la impresión de que la... Bueno, no quiero llamar derecha porque suena mal. Los no izquierda, los anti... Es que no les gusta que se llamen derecha. Pues la antiizquierda tenía menos problemas en pelotear a Rajoy entonces que los de hoy, al sanchismo. Pero también es verdad que igual es que no hemos cogido a la división VIP de los de ahora, que tenía que ser la televisión española, ¿no? Tenemos que haber puesto aquí al señor Cintora, el señor Ruiz o la señora Incharrondo, que quizás están poniéndole más ganas que Ferreras o la SER, que no tienen ganas de defender a este gobierno, da la impresión. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues fíjese, vamos a ver, vuelve a ser otra rueda de prensa pantomime en una situación crítica. Y aquí lo que hay es un fallo del Partido Popular, porque inicialmente designan al Mundo diciendo, bueno, como este es un periódico pro gobierno, pro nosotros, pues le nombramos. Pero de pronto seguro que se dicen los unos a otros: oye, cuidado, que es que el Mundo, si puede sacar una exclusiva jugosa o una declaración potente, lo va a hacer y le da igual que gobierne quien gobierna. Entonces, tal vez deberíamos cambiar. Sí, venga, cambiemos al ABC, que es un periódico que desde hace ya muchísimos años ha adquirido o ha reconocido su posición, ha adquirido un perfil bajo. Realmente, o sea, nadie se imagina al ABC destapando tramas, ni casos, ni nada. El ABC, pues es un periódico que ha quedado para lo que ha quedado, es un periódico que se mantiene en su zona de confort, y a las pruebas me remito. Fíjese cómo en el ABC pues hacen la pregunta para la voz de su amo, ni más ni menos. Pues bueno, es que digamos saben lo que esperaban. Que el PP lo que se convenció, y seguramente tenía razón, es que Pedro J iba detrás de la cabeza de Rajoy, que es algo que le gustaba mucho al director del Mundo, sentir como que yo he derribado a un presidente. Entonces dijeron, este periódico que va dirigido a nuestros electores en gran medida está haciendo campaña porque quizá hubiera preferido, no sé, a una Esperanza Aguirre o alguien más en su órbita, ¿no? Pero bueno, al final no se lo bien, y de hecho aguantó bastante más Rajoy en Moncloa que Pedro J. Ramírez en El Mundo, pero esa es otra historia. No sé qué de todos modos, me da la impresión, ahí había una lectura que no hay ahora, porque la lectura que estaban haciéndose, si usted ha visto a todos los periodistas que podríamos llamar, perdón porque es un ofensivo, monclovitas en aquel momento, era El Mundo en el fondo estaba conchado con Bárcenas. En el fondo, que aquí no está pasando porque no ha aparecido Coldo como amigo de ningún medio, salvo si acaso del programa de Risto Mejide, pero quiero decir que no ha habido, tendría que ser que los medios... Claro, es que aquí en el fondo no ha sido un medio, ¿a quién queremos engañar? Ha sido la Guardia Civil. Claro. Quiero decir, esto no ha sido una investigación... La semana pasada hablábamos de las campañas del gobierno contra la UCO y tal, pero que quiero decir, no es una manera que pueda ponerse en ningún medio esta historia. Es que no está el medio con línea directa con el delator, y aquí está la cosa, que al no haber eso, pues la cosa cambia un poco. Le tengo que preguntar, antes de acabar este tema, por el papel del partido político Podemos. Ha convocado una rueda de prensa el gobierno con todos los partidos que apoyan al gobierno de coalición.
hoy se ha reunido con Sumar, se ha reunido estos días con PNV, con Junts, con Esquerra, con Bildu y con Podemos. Y Podemos ha dicho que no, ellos no van, que ellos no tienen nada que ver con este gobierno. Mire, es su momento. Es que es su momento. O sea, Sumar y el PSOE están acabados totalmente. Sus socios autonómicos, pues lo que están demostrando es que realmente lo que les interesa, bueno, ya lo sabíamos todos, pero su banquito, ahí su silla en el Congreso, pues para sus intereses personales, pero les da igual que sea un gobierno corrupto, que un gobierno no corrupto, les da exactamente igual. Porque lo que buscan es lo que buscan y su interés propio y personal y les da igual el resto de España. Algo que creo que ya sabíamos todos y que, bueno, cualquier partido, antes el Partido Popular, ahora el PSOE, que ha pactado con estos partidos independentistas, pues lo ha sabido de sobra. Entonces, Podemos realmente tiene la maravillosa y magnífica suerte de que en su situación actual se puede permitir el pasar del gobierno, algo que Sumar no se puede permitir, algo que no se puede permitir Sumar. Por tanto, están aprovechando su situación que tienen ahora mismo. Puede que consigan pescar en río revuelto, algo que yo no pensaba, sinceramente, pero puede que lo consigan con todo esto. Ahora abundo en ese tema, pero antes no me resulta preguntarle, ¿qué le parece que Máximo Huerta, pusiera un tuit? Le veo negro, ¿qué le ha pasado? No, estoy. Me ve, ¿no? Sí, le veo. ¿Qué le parece que Máximo Huerta pusiera un tuit el pasado viernes cuando se todo este tema, que eso decía 13 de junio? 13 de junio es el día de 2018 que él dimitió como ministro. ¿Qué cree que quería decir? Pues que se dio cuenta de las cosas y, a ver, es evidente. Lo que quiere decir es que él se dio cuenta de lo que había ahí, que no le gustaba y pero no se fue por gusto, él se fue porque le echó Pedro Sánchez por el tema de Hacienda suyo. Ya, pero bueno, entiéndame, que él ya de alguna manera empezó también a ver las cosas y que a él se le expulsó y se le echó por una cosa de corrupción, pues que él entonces, cuando se le está viendo que está metido hasta el cuello, pues que también debería dimitir. Está pidiendo cabezas y tiene ahí el rencor también, yo creo, evidentemente. Lo que es cierto es que en el caso de Máximo Huerta, digo Máximo porque es el nombre de su tuit, a él le hacen dimitir porque se descubre una sanción administrativa, reprobable si quiere, pero que ya está pagada. Quiero decir, a él se le dé, tío jeta, que has puesto como que estuvieras viviendo aquí, como la casa, no sé qué, trucos que hay para pagar menos impuestos, te pillan, multa y tal. Pero como no lo había dicho, quedaba un ministro multado por Hacienda, claro, está feo ser multado por Hacienda, pero a estas alturas de la película, cuando ha tenido en ese momento, en ese mismo año 2018, estaban el señor Ábalos y el señor Cerdán, al parecer cobrando comisiones, como que pierde un poco de fuerza hacer dimitir a Máximo Huerta por una multa de Hacienda. Que a mí lo que me hace gracia de este hombre es que todavía lo tiene como en la cabeza, decir, a mí me echasteis por esto y mira lo que pasó, a mí no me teníais que haber echado, que fíjate que lo que yo hice tampoco fue para tanto, hombre, que era una tontería comparado con todo lo que hay ahora mismo. Entonces, bueno, no sé si está buscando su pequeña parcelita ahora mismo de popularidad, la verdad. ¿Sabe usted que Santos Cerdán fue el que fue a Waterloo a hablar con Puigdemont y a hacerse la foto? Esto estaba negociado, ¿eh? Puigdemont decía, ¿queréis apoyo? Quiero foto. Y Sánchez dijo, yo no me voy a ir a Waterloo a ver quién es el primero que va a la foto. Yolanda Díaz fue sin que nadie se lo pidiera, pero tenía que ser alguien del PSOE. Y fue Santos Cerdán a hacerse la foto ahí con... ¿Recuerda usted la foto de los dos ahí en Waterloo y tal? Y de esa foto salió la investidura. Y hubo un periodista al que le emocionó mucho esa foto. Digo, esto es... Y incluso llegó a unos términos un poco llamativos, que es este. Que dijo, noviembre de 2023, que es la investidura. Calle de Santos Cerdán. A ver qué le pasa lo que decía el amigo don Jordi Évole en el periódico La Vanguardia. Si los catalanes tenemos memoria y somos justos, algún día en algún pueblo o ciudad catalana podremos transitar por la calle de Santos Cerdán. Este político, hasta hace nada casi desconocido para el gran público, ha sido la revelación de la negociación que, si nada se tuerce, no lo descarten, la semana que viene volverá a hacer presidente a Pedro Sánchez. Hacerse una foto en Waterloo con Puigdemont era quemarse a lo bonzo como político español, pues Santos Cerdán se la hizo y no se le ve con quemaduras de tercer grado, porque el español medio encaja que por una vez sus políticos hagan política, que se vuelva a dialogar. En España tiene más adeptos el acuerdo que el desacuerdo, aunque los españoles nos empeñemos en querer demostrar lo contrario. Si dejan trabajar a políticos como Santos Cerdán, la sangre no llegará al río. Mañana domingo te lo puedes encontrar paseando al perro o en la cola del pollo sin levantar ninguna expectación. Será buena señal, solo una petición a Sánchez. Si puede formar gobierno, no descarte lo contrario, no le nombre ministro.
no le haga esa putada. No hacía falta, ya como secretario de organización ya se acotajaba el hombre, o sea que me encanta el título, Calle de Santos Cerdán. Vamos a ver. Vamos a ir. Vamos a ser también. Sí, marcando el año, 11 de noviembre de 2023, claro, evidentemente. a ver, también qué va a saber Jordi Évole en este caso de lo que tenía Santos Cerdán por detrás. Pero sí que es cierto que también a mí me dice mucho de lo que el pueblo llano, el ciudadano, en este caso el ciudadano Jordi Évole, más valora de un político. No se cuestiona la honestidad o que sea, que trabaje bien, que no. Oye, mira, está participando de... Lo siento mucho, ya sabe usted que este tema... Pero está participando en el proceso de independencia, en el proceso de ¿cómo se llamó? No me acuerdo, ¿cómo se llamó lo de Puigdemont? Lo que les perdonan. No, el proceso no, como el perdón, la amnistía. La amnistía. Está trabajando por el proceso de la amnistía y todo eso, y por sí, porque además Évole no es independentista, eso sí es cierto. Évole, aunque le acusan de serlo, no lo es. Pero sí es cierto que Prat estaría encantado con la amnistía. Totalmente, no me cabe ninguna duda al respecto. Claro, pero es que es como le digo, y esto se vio hace muchísimos años también, se le dio tanta fuerza o tanta importancia a toda la cuestión de la independencia de Cataluña que nos dejamos y nos olvidamos de muchos otros temas que yo creo que son bastante pues, más importantes. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, pero dejando a la gente que se ha arriesgado a hacer un artículo haciendo la pelota a un político, diciendo que le dé un dedico a una calle, es un nivel de pelotería que no suele ser recomendable, pero además creo que era inadecuado, porque Santos Cerdán estaba allí en todo caso porque era una propuesta de Pedro Sánchez. Quien se la juega en última instancia es Pedro Sánchez. Tendría que haber sido hecho calle a Pedro Sánchez por atreverse a negociar la amnistía. Entonces, está en un truco que como Cerdán es menos conocido, él quiere elogiar a Pedro Sánchez y para que no se note mucho, digo, este pingado que no conoce a nadie, elogio al intermediario. Estoy totalmente de acuerdo. Y a ver, y sobre todo es porque él piensa que no le conoce era peor. Resultó que era peor. Claro, pero es que piensa que no le conoce a nadie ni le va a conocer nadie. Es decir, que va a pensar que, bueno, va a quedar aquí la cosa y tal. Por eso por lo de le veremos en la cola del pan o tal, porque se pensaba que nadie más lo iba a conocer. Claro, que iba a ser al final un perfil bajo. Es que ha ido a hacer su trabajo allí y está nada más. Pero evidentemente, claro que esto es un elogio hacia Pedro Sánchez, por supuesto, pero la forma de no quedarse ligado a un político que luego le pueda caer, porque sabemos como nosotros los políticos, pues era hacerlo con uno menor que supuestamente no iba a tener luego ninguna repercusión. Craso error.